Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al edificio Grupo San Valero. Soy María Blasco y soy parte de Cultura de la Universidad San Jorge y bueno, pues nos dedicamos a todas aquellas actividades, programación, exposiciones, visitas a estudios de artistas, clubs de lectura, todas aquellas actividades vinculadas a la cultura dentro de la universidad. Porque en Cultura USJ lo que queremos hacer es aproximar el conocimiento artístico, creativo, cultural a la ciudadanía y luego también acercar a la ciudadanía a la comunidad universitaria, un poco ese feedback. Bueno, hoy estamos aquí iniciando un nuevo ciclo que hemos llamado Convergencias, que para nosotros es un ciclo bastante interesante, ya que queremos, pues, bueno, hacer un espacio abierto de reflexión para hibridar diferentes tipos de encuentros. En este caso, en el caso de hoy en el que nos encontramos, tenemos al artista Paco Simón, muchísimas gracias por venir, y al profesor de la Universidad San Jorge, Manu Viñas. Aquí vamos a intentar hacer una confluencia de diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto a nivel creativo, del proceso creativo artístico, como también un poco vinculado más a la investigación y a la docencia y a la universidad, ¿no? Al conocimiento universitario. Pero otras veces Convergencias podrá resultar hacer una visita a un estudio de artista, podremos hacer una confrontación entre música y audiovisual, podremos hacer diferentes tipos de actividades para generar sinergias y encontrar esas confluencias, esas convergencias que podemos seguir encontrando en diferentes discursos artísticos o disciplinas. Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión de convergencias, lo que estamos contando, que se titula Imaginar, investigar y crear con Paco Simón. Este primer título, Imaginar, investigar y crear con Paco Simón, vamos a relacionarnos con el espacio que tenemos aquí expositivo en el espacio Grupo San Valero, en el edificio Grupo San Valero, que se llama Recoveco. Recoveco es un pequeño lugar que no sé si han pasado ustedes antes de subir las escaleras para subir a la primera planta, muy chiquitito, donde una vez al mes vamos cambiando de artista y alberga una obra preferiblemente de un artista aragonés, ¿vale? Sea emergente, consagrado, bueno, pues tenemos un poco de diferentes vertientes, disciplinas, escultura, dibujo arquitectónico, diseño, hemos tenido también pintura, fotografía, bueno, diferentes formas, diferentes obras artísticas. En este caso, tanto en diciembre como enero, hemos contado con la obra de Paco Simón, que se llama Silhouettes Croises, de 2018 y que posteriormente, después de esta charla que vamos a mantener a continuación, bajaremos todos juntos y Paco pues, nos podrá contar un poquito en qué consiste, porque la verdad es que es una obra espectacular. Yo me acuerdo cuando fuimos a buscarla al estudio de Paco, que íbamos un poco con miedo, al ser tan grande, pesaba tanto, luego traerla aquí fue emocionante, a mí me hizo mucha ilusión. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a leer un poquito los currículums de los participantes en el encuentro. Por un lado, como hemos hablado con Paco Simón, bueno, pues muchos de ustedes ya lo conocéis, estudió en la Escuela de Artes de Zaragoza y conoció a los que serán sus compañeros de Grupo Forma, que la verdad es que he podido investigar sobre todas vuestras acciones y la verdad es que yo creo que fue un privilegio contar con este grupo en Zaragoza y que me hubiera encantado estar en aquel tiempo en cualquier espacio público, encontrarme con ellos en la ciudad. Tras una intensa actividad con el transgresor grupo, continúa su trabajo por separado y comienza una etapa con la Sala Gaspar en Barcelona, con la que realiza numerosas exposiciones en España y en el extranjero. En 1988 se traslada a Nueva York, una época y una etapa también alucinante, donde se instala en su estudio. Vuelve a la abstracción, realizando pinturas de gran formato, en las que se desarrolla arquitecturas que flotan sobre el lienzo, utilizando colores un poquito más oscuros. Poco a poco, estas van dando paso, estos colores oscuros, a obras más coloristas, donde conviven en el espacio lo orgánico y lo celular, unas veces con lo cósmico, otras veces con lo urbano, y mantiene un equilibrio y ritmo con el paisaje, que es la temática, ¿no? O el leitmotiv con el que estás trabajando más ahora que en cualquier otro momento de tu trayectoria. En el 95, sin dejar la pintura, trabaja en instalaciones artísticas, en la que la luz y el color adquieren gran relevancia.
Sus obras se han visto en países como Japón, Alemania, Australia o Estados Unidos, entre muchos otros lugares. Y ahora, como estamos comentando, se interesa por el paisaje. Gracias, Paco, por contar con nosotros y haber venido, porque la verdad es que te tengo mucho cariño y mucha estima y es un lujo poder contar con ustedes también y que podamos hablar un poco de tu trabajo. Y por otra parte tenemos a Manuel Viñas, Manu Viñas, que es doctor en Ciencias Sociales, Comunicación Visual y Periodismo en 2021 y doctor en Bellas Artes en 1999 por la Universidad de Granada. Es doctorado en Arquitectura en 2022 por la Universidad de Zaragoza. Es un privilegio tener aquí también a una persona pues con un currículum investigador bueno, pues para mí digno, ¿no? y totalmente espectacular. Actualmente es profesor vicedecano de alumnos de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge y anteriormente vicedecano del grado de de Publicidad y Relaciones Públicas. Es docente en el Máster Universitario de Marketing y Comunicación Corporativa, en el Máster Universitario de Postproducción Audiovisual, en Máster Universitario en Investigación y Formación Avanzada de Arquitectura en la Universidad San Jorge. Por una parte, Manu lleva una línea de investigación que se centra más en el estudio de metodologías de interacción usuario-máquina, vinculadas con la realidad virtual, y luego en el contexto más académico, que es en el que ahora desarrolla más su función profesional investigadora, pues se centra más en publicidad, periodismo, la vertiente infográfica, análisis de recursos gráficos como instrumento, como medio y como fin susceptible de intermediar la evolución de un proyecto, algo que nos adentraremos en profundidad más adelante. Ha escrito 3 libros súper interesantes y ha publicado numerosos artículos en obras especializadas y en revistas científicas, y ha participado también en congresos tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, podría estar contando muchísimas más cosas de Manuel, tiene un currículum súper largo y bueno, yo creo que ya más o menos hemos roto un poco el hielo y nos hemos presentado y conocido un poquito más. Esta charla, la charla de Convergencias, la he articulado un poquito en 3 puntos que yo creo que son que vais a converger fácilmente. Por un lado, vamos a hablar del proceso creativo, ¿no? Paco, a mí me gustaría que nos contaras un poco el proceso creativo como artista y como tú como artista, ¿no? Un poco tu esencia de cómo es el proceso en la obra de Paco Simón. Yo creo que tienes mucho que contar, ¿no? Has pasado muchas etapas en tu vida y que puedes también darnos unos pequeños apuntes del proceso, ¿no? Del proceso creativo. Vale, sí, bueno, proceso como a lo largo de tantos años va pasando, los procesos también a veces van cambiando porque no siempre trabajas con el mismo sistema, ¿no? Hablabas antes del grupo Forma, aquí está Paco Rayo, uno de los miembros, y éramos muy jóvenes en aquella época, prácticamente vivíamos todavía vivíamos con nuestros padres y empezamos, bueno, pues a tener esas inquietudes, fuimos los más rebeldes de la escuela, nos maltrataban incluso ya porque éramos muy rebeldes y que ahí es cuando empezamos sin prácticamente tener ninguna idea de nada, ni de pintar prácticamente, más que esas dotes que te da un poco el haber nacido, de tener esa pequeña experiencia. Empezamos a experimentar pues como locos con materiales, pintando de una manera totalmente ecléptica, o en un momento una cosa, otra. Llegamos a construirnos nuestras propias pinturas y a partir de ese momento en el que teníamos prácticamente 17 años, empezamos a descubrir tan rápidamente tantas cosas. O sea, nos informamos también un poco de lo que había, pero tampoco es que fuéramos buscando, porque tampoco había información. Estamos hablando de Zaragoza del año 1970, 71, 72. O sea, ha llovido mucho entonces, ¿no? Pero ya empezamos con los collages, a utilizar resinas, a utilizar pelo, colillas de tabaco, rasgar, romper, arte povera. Empezamos a hacer las primeras instalaciones en la exposición de Zaragoza, la primera Bienal de Zaragoza del año 73, creo. El Grupo Forma presenta ya una instalación. Prácticamente en aquella época nadie había visto una instalación en Zaragoza. Aún hoy en día, cuando dices la palabra instalación, la gente se piensa que te refieres a algo eléctrico de fontanería, ¿no? Pero en aquella época, o sea, fuimos
dimos un paso en los 3 años que duró más o menos el grupo, hasta el 76, que fue brutal. Pasamos por cantidad de pinturas, pintura abstracta, pintura figurativa, nos adentramos en la naturaleza, que siempre ha sido muy inspiradora, convivimos en el campo, nos integrábamos, nos pintábamos la cara y vivíamos como salvajes dentro del campo, hacíamos obras en la naturaleza, hicimos, de hecho, el grupo Forma pasó a llamarse, porque nos gustaba mucho, era jugar siempre con todo, ¿no? Centro de Investigación de Arte y Zoología. El grupo Forma pasó a llamarse eso. Y en esa época ya, pues, el proceso de trabajo además era muy interesante porque era colectivo. No era que prácticamente todos trabajábamos a la vez en el mismo espacio. O sea, éramos realmente un grupo, porque ha habido otros grupos en Zaragoza y en otros sitios que se han juntado para hacer una exposición, pero lo nuestro era diferente, era convivir todos juntos y producir la obra, a veces la obra de una manera colectiva. Entonces aquello fue brutal. En aquella época pues éramos muy jóvenes y siempre muy irónicos, estábamos muy próximos, nos encantaba todo el dadaísmo, esos movimientos, sobre todo más que otros, aunque luego hicimos quizá algunas incursiones en el surrealismo, en el realismo mágico y otras cosas, pero fue muy conceptual también casi toda aquella época. Y todo nos lo tomábamos casi un poco con la idea de provocar, bueno, no de provocar exactamente, también así, pero de esperar la reacción, ¿no? del público. Todo lo que hacíamos era a ver qué pasa, a ver cómo reaccionan. Entonces no nos cortaba nada. Hay cosas que se cuentan, que están ya en los catálogos y tal, que por ejemplo, estando un día en el estudio, los 4, éramos 4 y luego se añadió Joaquín Jimeno, pues ¿qué hacemos ahora? Y entonces me cogí, yo me acuerdo no sé con quién era, con Paco y con Fernando y con Joaquín o Manolo, me puse unas tijeras clavadas así puestas, un vendaje y me eché como pintura roja y entonces Manolo me paseaba por la calle Alfonso y por las calles del barrio, sí, y Fernando detrás venía grabando lo que decía la gente, ¿no? Y era como ese tipo de cosas y vuelta al estudio, ¿no? Entonces ahí el proceso creativo era todo como alocado, ¿no? Y tratar de transgredir constantemente, ¿no? Porque yo por lo que he estado leyendo, Paco, un poco en aquella época, ¿no? Que era cuando estaba estudiando la Escuela de Artes, lo que a ti te daban en clase, ¿no? Lo que dabais en clase, tanto Federico Torralba, creo que era, y Ángel. Y Federico Torralba y Ángel Azpeitia. No estabais dando tampoco unos temas tan contemporáneos. No, en la Escuela de Artes, que hay una frase, que es la que digo yo, que en la que cuando me preguntan qué aprendí en la escuela, contesto que lo que no debería hacer, ¿no? Es lo que aprendí ahí, lo que no debería hacer. Las únicas clases que tenían un cierto nivel allí eran la clase de Historia del Arte, Federico Torralba y luego Azpeitia, pero los demás profesores eran gente que estaba puesta ahí, como aquel que hiciera, eran todos gente del régimen, que les daban las asignaturas y no tenían prácticamente ninguna idea de nada, ¿no? Pero tenéis ideas muy nuevas, muy estábamos, ¿no? Modestamente muy por encima del nivel de la escuela y de los profesores que había. Por eso no podían soportar que 4 pelagatos estuviéramos muy por encima de lo que ellos nos estaban enseñando, ¿no? Había asignaturas realmente absurdas allí y ejercicios, como por ejemplo una clase de arquitectura, o sea, de diseño, ¿cómo se dice? Diseño de decoración, que se llama. Pues llegaba la profesora y te decía, hoy vais a dibujar un salón en el que haya un sofá, un cuadro y una lámpara, ¿no? Como condición mínima, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces era horrible, ¿no? Entonces salimos rápidamente de la escuela, luego después del grupo Forma, yo ya empecé, como dices, tuvimos contacto con la Sala Gaspar de Barcelona, una galería muy importante, tenía artistas como Picasso y Miró casi en la galería, y entonces yo ya accedo a dinero, a material, a todo, o sea, de estar comprando aquí en Zaragoza en la tiendecita o haciéndonos las pinturas, pues allí me lo ponían todo así encima de la mesa, como aquel que dice, venga, compra pinturas, ¿qué quieres? Pinturas, pinceles. Allí a mí se me cambió totalmente el mundo. Ahí es donde empiezo más hacia el tema del pop, porque empiezo a trabajar con muy buenos materiales, ¿no? Muy buenos acrílicos, con unos colores fantásticos, y tengo también mucho material, lo cual que yo creo que lo mejor que le puede pasar a un artista
por eso hay que apoyar siempre a los artistas, del tipo que sean, porque si hay algo y se ayuda, la cosa crece, ¿no? Crece. Entonces, empezar a tener lienzos sin problema de dónde corto ni de dónde tal, te da una libertad total, ¿no? O sea, y eso sí que te cambia mucho el proceso creativo, ¿no? Porque además económicamente no funcionaba mal, porque la galería eran las galerías de antes que compraban la obra y te la pagaban. Entonces, entonces había dinero y estaban siempre esperando a ver. Entonces yo me dedicaba a pintar sin tenerme que preocupar de otras cosas. Que hoy en día que un artista se puede dedicar full time a ser artista es un poco difícil, porque es bien sencillo que no es fácil vender la obra, ya ni de los grandes artistas cada vez es más complicado, y luego hay tanto de todo que como no dediques una parte de tu tiempo digamos, a promocionarte, entre comillas, ¿no? Pues lo tienes muy mal, ¿no? Porque el proceso de trabajo en el campo de la universidad con los alumnos, ese proceso creativo que dice Paco, ¿no? Que cuando estaba en la escuela, que necesitaba transgredir y ir un poco más allá, ¿cómo lo ves tú desde la universidad, Manu? Pues intentamos que sea así. Bueno, yo lo primero decir que me siento pequeño, al lado de Paco. Casi por pudor no cojo la agenda y me pongo a tomar apuntes, porque debe ser también herencia de la universidad, pero eso es un placer y bueno, me ha encantado. Yo empecé a conocer a Paco cuando yo llegué aquí de Andalucía en el 2007 y entonces daba una asignatura que se llamaba, ¿cómo era? Teoría de la imagen, cultura visual, cultura de la imagen, ¿no? E indagué un poco por artistas, ¿no? Y creadores del espectro zaragozano y empecé a ver ya cosas de Paco y empecé a hilvanar un poco su obra. Pero yo vengo con fogueo, ¿eh? Lo mío es puro fogueo, ¿no? Comparado con lo de Paco y para mí es un placer aprender de él. Para mí el proceso creativo es algo muy vivencial. Estamos en una época donde lo efímero es lo que prima, ¿no? Ahora estamos con la inteligencia artificial que comentábamos antes, que bueno, que ahora lo interesante de la inteligencia artificial, como te decía, es que la gente va a aprender a escribir, porque tiene que darle términos para que te devuelvan una imagen o te devuelvan algo, ¿no? Entonces estamos en la cultura de lo efímero y todo es como de hoy para ayer, como decimos en publicidad. Por cierto, ese paseo que le daban a Paco con vendado y tal, hoy le llamamos marketing de guerrilla en publicidad, con lo cual, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Pero también vivimos de eso lo hace muy bien Oliviero Toscani con Benetton y hace muchas intervenciones de este tipo y me ha recordado un poco esto. Yo decía que para mí el proceso creativo es muy vivencial. Yo comencé prácticamente en el 84. Yo, como soy muy de publicidad, siempre lo veo por épocas y por objetos, ¿no? Que es cuando surge el Macintosh, ¿no? Y yo empecé con el arte, empecé a través de la informática, ¿no? Yo era pequeño y empecé a programar y empezaba a hacer ya formas, empezaba a hacer imágenes, ¿no? Imágenes calidoscópicas, fractales, ¿no? Cuento todo esto porque luego lo he aplicado, ¿vale? Entonces voy a hilvanar un poco el discurso en cómo vivencialmente yo me he introducido en el arte y cómo luego lo aplico en mis propias clases, que además tengo aquí una alumna, una antigua alumna, me acuerdo que podría dar fe. Y empecé a tocar la vía electrónica, la vía digital, sin haber pasado todavía por una facultad de Bellas Artes, que esto fue ya a finales de los 80, ¿no? Donde ya empiezo a tocar la parte más técnica y la parte más creativa y la parte más estética y narrativa de lo que es el arte. Posteriormente, mitad, casi finales de los 90, que es cuando hice la primera tesis, empecé a tocar la vía tecnológica o el arte me invitó también a la tecnología a través de la realidad virtual, de los mundos virtuales. Era un mundo que a mí me apasionaba. Me apasionaba saber que si pulsaba algo, si tocaba algo en un guante de datos, surgía algo, surgía una cosa. Y aquello me pareció lo de la interacción, es un término que lo tengo ahí como muy acuñado. Y que incluso preparando clases con Prezi o con PowerPoint, todavía me sigue admirando pulsar algo y que suceda algo, ¿no? Y es algo que me parece interesantísimo, poder interactuar. Todo eso me sirvió cuando hice ya la incursión casi universitaria en el ámbito de la comunicación, a trasladar toda esa
experiencia o vivencia de lo gráfico, del color, de la composición, de la interacción, de lo digital, me sirvió mucho para descubrir un mundo fantástico en el periodismo, que es la infografía, que es un género que siempre me ha interesado muchísimo. Me ha interesado autores como Peter Sullivan, Nigel Holmes, que son aquellos que han conseguido crear imagen del texto, ¿no? Y a mí aquello era que también era algo que me interesaba muchísimo, porque claro, nosotros sí que trabajamos mucho desde la facultad o desde las vivencias artísticas con la imagen, pero quizá no tanto con el texto, no era tan conceptual como el propio arte conceptual, y me interesaba muchísimo. Entonces empecé a introducir toda la vivencia esa creativa en el ámbito del periodismo. Me fui especializando más en el campo de la publicidad, y claro, la publicidad tiene una raigambre en la imagen extraordinaria. Y los últimos años le contaba a Paco que empecé a interesarme especialmente, algo que no me había llamado en su momento tanto la atención, pero que ahora sí, que hace unos años más todavía, que es el cine, ¿no? Y interioricé toda la parte creativa, todo el arte, pero el arte en todas sus artes mayores. Cuando hablo de arte no solamente hablo de pintura, que además yo soy más de la rama del diseño, ¿no? Y el diseño y la pintura o el arte siempre han estado confrontados, ¿no? La imagen del artista y el diseñador, ¿no? Del creador de estética y el creador de comunicación, siempre han chocado y han chocado abiertamente, pese a que utilizamos las mismas herramientas prácticamente, ¿no? Y empecé a tocar en el ámbito del cine, empecé a tocar pues cómo ese arte, a través de artes mayores, como puede ser la arquitectura, otras más técnicas como el urbanismo, la ingeniería industrial, cómo podía casar perfectamente y artísticamente con el mundo del cine, aplicado a un paradigma, en este caso, que era Kubrick, que era la obra de Kubrick, y una película muy controvertida como era La Naranja Mecánica. Todo esto me lleva a hilvanar, todo esto me lleva luego a entrar a clase. Es decir, al final ese proceso tan efímero que a veces generamos para explicar algo, ¿no? Con unos cuantos caracteres en las redes sociales o de manera muy rápida para solventar un problema, a mí todo ese proceso sí que me sirve de algún modo para intentar pautar y para intentar trasladar al alumno que generar un proyecto, que crear un proyecto tiene una ideación, una conceptualización, una creación de formas, una difusión, una interacción, una devolución, ese feedback por parte del usuario, es decir, por intentar que lo efímero se convierta en un proceso madurado, proceso en cualquiera de las áreas en las que estemos tocando. Yo doy clase también en videojuegos, la parte creativa, la parte de la imagen, pero que sea un proceso madurado, que sea un proceso sólido, que no sea flor de un día. Y a mí el arte, la verdad es que le agradezco casi todo lo que soy, ¿no? Porque a diario es un término que utilizo, que saco en mis clases. Voy por la calle y voy casi obsesionado por trazar perspectivas con los colores, ¿no? Con la tipografía. Es un arte, es una disciplina que me apasiona, seguramente porque tengo una caligrafía muy mala, pero intento ver la vertiente artística y intento llevármela, introducirla en clase, porque en clase trabajamos con paradigmas. Seguramente luego saldrá el tema, ¿no? Probablemente. Sí, yo creo que también es interesante lo que aquí cómo van hilándose las cosas. Tú contabas también que en tu proceso de evolución de tu trabajo te fijabas primero en las arquitecturas, en los espacios. Sí, bueno, ya has tocado además a Kubrick, que del cual yo soy un fanático también, ¿no? A mí me ha maravillado. De la misma manera, cuando hablábamos de música, me ayudó mucho a mi trabajo, al punto ese del momento cuando hablamos de las disciplinas de trabajo, hay momentos en el que una persona que está creando algo se queda, por un montón de circunstancias, pues te puedes quedar en blanco o indeciso a la hora de tomar decisiones, porque en definitiva es una toma constante de decisiones, ¿no? Lo que vas haciendo. Y entonces, cuando hablamos de Miles, que todo el mundo sabe que soy un gran admirador, pues él era esta persona que una frase que decía algo así como que tú puedes dar la nota que quieras en cualquier momento. Lo bueno es lo que haces luego después, a partir de ese punto, ¿no? Eso es lo que a mí me ayuda muchas veces a desbloquearme cuando a veces por una especie de no sé, de purismo, de querer conservar una obra muy pura o algo, empiezas a notar que la obra está como muy, que no dice nada, y entonces tienes que lanzarte y hacer algo brusco
de alguna manera, que te permita, que te abra el camino algo más adelante, ¿no? Es como romper o a veces incluso destrozar algo para volver a construirlo, ¿no? En ese sentido, el cine, bueno, la música, que no, en general, la arquitectura, el paisaje, cualquier cosa, el sonido, un reflejo, yo creo que ese es el tipo de... Porque muchas veces cuando estamos... Cada una de esas cosas te da una inspiración, ¿no? Y a veces te apetece plantearte por qué no empiezo a trabajar a partir de aquí, ¿no? La perspectiva me impresionó mucho, por supuesto, Nueva York, como creo que a cualquiera que llegue allí y de repente salga del metro y se encuentre en aquello, es muy difícil que la arquitectura no te toque. Ni la arquitectura ni el sistema de vida americano, todo, ¿no? O sea, es que es un cambio tan grande que cualquier artista que vaya a Nueva York, por ejemplo, a trabajar, pues yo creo que la arquitectura es un tema que te influye mucho, ¿no? Y sí. Y de hecho también lo que me pasó, que yo venía de trabajar con todo el color del mundo como muy pop, y al llegar allí todo eso se me va abajo. Quizá porque tampoco quería seguir la estela de Andy Warhol, ¿no? Claro. Y el estudio 54 ya lo habían cerrado, ya no estaba, ¿no? Entonces me empecé a ennegrecer, o sea, me metí en la arquitectura, como que el que dice, con el hierro y con la pintura y con todo allí, y pasé una época, unos años, el 95, 94, 95, 96, que era todo como muy ennegrecido y muy grande, eso sí, grandes, porque también tenía un estudio muy grande. Porque allí todo es como más grande, como las magdalenas, ahí son los muffins, estos que son gigantes, ¿no? Y todo es gigante, ¿no? Y también los botes de pintura son gigantes. No era lo mismo untar un pincel en un bote así pequeño que en un galón de estos de 4 litros y pico, ¿no? Que todo eso te va cambiando mucho. Pero sí, yo soy un gran amante del cine y como comentábamos un poco antes, y de hecho muchas veces he utilizado imágenes de cine porque las busco, he buscado fotogramas y he trabajado a veces sobre fotogramas de cine porque creo que esos 24 fotogramas por segundo, ¿no? Son 24, ¿no? 29. 25 frames por segundo a veces esconden imágenes alucinantes, ¿no? Y los que tenemos paciencia y creo que nos dedicamos a ver y a observar, a veces descubres esas cosas que dices, esto para mí, ¿no? Es... Sí, eso, bueno, ¿no? Tú la tesis, ¿verdad, Manu? También en los 41 minutos sí, ahí se lee lo... de la naranja mecánica, sí, pues sí, ese desgranar, ¿no? Que dices de ir sacando de información de la imagen, esas escenografías, esas iconografías que también te afectan, ¿no? Igual que te afectó esas iconografías de Estados Unidos, de Nueva York, en tu obra. Por supuesto, sí. Pero espera, que me parece que ibas a decir algo. No. Cuando hablabais de los frames por segundo, de los 29 famosos frames por segundo, de hecho la dirección de arte, que es una de las disciplinas donde yo más incido en este caso a nivel profesional, siempre decimos que cada fotograma es una obra de arte, es una composición y baste ver cualquier composición, llámese Kubrick o llámese cualquier otro director de cine, sobre verdaderas deleites visuales, ¿no? Porque está todo encuadrado cromáticamente, la perspectiva, los objetos que se utilizan, todo el atrezzo, la ubicación, es una maravilla. El arte al final, yo siempre pienso también en el sentido totalitario del arte, ¿no? Y cómo pues, la Bauhaus, ¿no? Cómo consiguió unificar todas las artes y es algo que estamos utilizando actualmente y cómo el arte te enseña, te incita, te invita. O sea, te da todo esto para que luego tú puedas crear y para que luego tú puedas aplicarlo a disciplinas que no son necesariamente artísticas. Hablamos mucho de creatividad. La creatividad, que no es el ingenio. Para mí el ingenio es algo mucho más autodidacta y la creatividad es como una competencia, ¿no? que te invita a solventar un problema, pero quitándote todos los estereotipos, las metodologías y te dice, venga, ahora solvéntalo, ¿de acuerdo? Pero objetivamente. Para mí eso es la creatividad, ¿no? Y cómo desde el arte podemos llevar esa creatividad a estadios y a disciplinas, asignaturas, en mi caso, que no son necesariamente artísticas, y cómo encuentras paradigmas, ¿no? Del arte en cualquier lugar. Es alucinante, claro, ya fue científicamente una disciplina del Renacimiento casi matemática, ¿no? Con la perspectiva, ¿no? Y es que realmente
la seguimos aplicando a cualquier disciplina, a cualquier área del conocimiento del arte, de una manera casi como una rúbrica de la vida. Es decir, en casi cualquier problema que solventes, una faceta, un ítem, una rúbrica podía ser lo artístico, lo creativo, porque está presente perfectamente en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos. Pero fíjate que en la parte que cuando has dicho lo de la perspectiva, en el Renacimiento italiano ya se utilizaba la fotografía para todo eso. O sea que la ciencia y todo también estaba muy unida al arte de los artistas, ¿no? De hecho, o sea, muchos de los cuadros que vemos ahora, sobre todo Canaletto y todos los pintores italianos o venecianos, casi todos esos cuadros han sido pintados y dibujados como el que dice calcando, ¿no? Pues, con esas máquinas de dibujar, ¿no? Que tenían ya todo con la cuadrícula hecha. Sí, total, ¿no? Es alucinante. Eso me hace mucha gracia porque a veces se rechaza el arte porque la gente utiliza medios que no son, diríamos, lo que es el dibujo y el pincel, ¿no? O sea, que parece ser que para mucha gente un cuadro tiene que estar pintado y dibujado y porque con tu mano, cuando desde tiempos pasados se han utilizado todas las técnicas al alcance, desde el calco en un cristal a la fotografía y a otros medios, ¿no? Yo creo que lo importante al final, como todo es el resultado final, ¿no? A mí me lo parece, ¿no? Y aún así, con todo esto, y me contradigo en parte también, pero me gusta también el artista que pinta también, o sea, que trabaja la obra. Quiere decir que por eso también tengo un cierto recelo a todo lo que está pasando ahora, con todas las nuevas tecnologías, que sobre todo, por ejemplo, en diseño gráfico, ya todo el mundo es diseñador gráfico, porque antes cualquier persona que quería hacerse un catálogo, una tarjeta o alguna cosa, llamaba a un diseñador y tal. Ahora ya todo el mundo se lo hace en su casa, en su ordenador, con lo cual está surgiendo una cantidad bueno, tú que eres un observador de las letras y de todo, verás cuando me imagino cosas que dices, pero por favor, ¿quién ha hecho esto, no? Y es alucinante, ¿no? Entonces quiero decir que ante todo esto que viene, sigo valorando y ahora están, por ejemplo, con ¿cómo se llaman? Los archivos digitales que se venden ahora, los NFTs o cómo se llaman, ¿no? NFTs. O sea, estamos llegando a un mundo que yo pienso que el trabajo todavía, diríamos, artístico del artista, del que esculpe, pinta o diseña o hace lo que va a seguir, pienso, teniendo mucho valor. Porque al final va a quedar la gente que quiera realmente un cuadro o una escultura, me imagino va a querer tener esa pieza, ese original, hecho por un artista, ¿no? Digo, no lo sé, a lo mejor me equivoco. No, es que te doy totalmente la razón y además que es necesario, es que las artes mayores, lo que era la arquitectura, lo que era la pintura y lo que es y la escultura, van a quedar como artes menores por debajo de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Es decir, es que yo apelo a la necesidad de volver a la brocha. Es que te sale un tipo como Plensa, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no ha visto ni las piezas, o sea, que cuando llega inauguran una pieza suya, la mira porque es la primera vez que la ve, porque lo ha hecho en su ordenador, más o menos, sobre todo el último trabajo, y todo el mundo está que se le cae la baba con Plensa, ¿no? Porque ahora se estila mucho el modelar cualquier cosa y mandarlo a hacer en mármol en 20 metros de altura, etcétera, etcétera. O sea que hay una desconexión allí que yo ya no entiendo, no sé si eso es arte o simplemente estamos haciendo un trabajo que parece como aquí tenemos un puente de una arquitecta iraní en Zaragoza porque había que tener un puente de una arquitecta famosa, ¿no? Y ahora las ciudades parece que tienen que tener algo para que impacte, ¿no? Que, no sé, como un reclamo turístico, porque al final parece que vamos un poco en esa dirección. Me da la sensación. Al final es puro nihilismo. Es decir, el arte dada que era la nada casi, ¿no? Marcel Duchamp, ¿no? Efímero, pero tenía un argumento. Por lo menos el hombre te tenía no sé cuántas horas delante de un lienzo en blanco y te daba para pensar. Pero es que ahora hablábamos antes de la inteligencia artificial, ¿no? De esa no autoría de la obra, ¿no? De que tú escribes una serie de términos y te devuelve una imagen. De la nada, o sea, absolutamente de la nada, sin argumento. Yo pienso que con poco argumento, ¿no? Entonces sí que reivindicó la obra o la academia, la parte académica de las artes y que no queden como artes menores, con
con aquello que antes se llamaba artesanía, que era casi menoscabar el arte, ¿no? Sí, igual la academia o también el proceso un poco más humano de investigación personal, ¿no? Que yo creo que es ahí donde ya te expresas y cuentas un relato que es el tuyo y que lo formalizas de alguna manera a través de una obra. A mí personalmente es lo que más me ha gustado y de hecho, como hemos comentado antes, el paso por la escuela fue como nada. Todo lo que más o menos a lo que he llegado a hacer yo ha sido por investigar, cocinar, o sea, probar cosas, ¿no? Y buscar caminos siempre. Y luego me ha gustado, que te comentaba antes, cambiar siempre. Me aburre mucho estar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y siempre repitiendo las mismas cosas. Llega un momento que digo, se acabó. Y me lo planteo además como se acabó. Vamos ahora por otro lado, ¿no? Eso es por eso que ahora me estoy dedicando a trabajar sobre el paisaje, ¿no? Que parece que es una disciplina ya del clásico, ¿no? Pero no, el paisaje me emociona. Además, yo soy un hombre que vivo mucho la naturaleza. Soy un 50-50, un Géminis de estos que me puede encantar Nueva York, pero me encanta meterme por un bosque y por los bogs y por los árboles. Y me enriquece muchísimo para mi trabajo, ¿no? Esos paseos. Y luego también hay una cosa que creo que es importante, volviendo al tema del proceso de creación. Yo creo que el partir, esta idea que hablábamos del partir del lienzo en blanco, porque claro, el artista, el escritor, ¿no? Se encuentra con un papel blanco o una hoja en blanco. Entonces hay un proceso intelectual allí para llegar a hacer algo, la primera raya, ¿no? La segunda, la tercera, y a través de eso ir encontrando algo, y ya luego, si ya eres un artista más o menos con una trayectoria, que tu trabajo más o menos sea reconocible. Bueno, eso le puede interesar a los demás, al artista no. Yo creo que el artista no está pensando, en mi caso por lo menos, en si mi trabajo es reconocible o no. Yo me lanzo y trato de encontrar en mi trabajo cosas que me sorprendan y me animen y me alegren la vida. O sea, que me descubrir. Porque además muchas cosas a veces ocurren por accidente, ¿no? Han ocurrido. Y entonces eso es lo que más te satisface. O sea, nunca he sido un artista de estos que he tirado de libros, de fotografías, de a ver qué hace este, qué hace el otro, ¿no? Sino tira para adelante. Yo sé que, seguro que cada vez que un artista hace algo es muy fácil que a la vez en el mundo haya muchos otros artistas haciendo prácticamente lo mismo, porque hay mucha gente en este planeta, ¿no? Sobramos la mitad. También te afecta, además, ¿no? Lo que estás viendo en tu día a día. Pero el ir descubriendo, el ir probando con cosas, ¿no? Ver, por ejemplo, que coges, hablando ya de la cocina, que coges grafito y le echas un poco de aguarrás y, ¡uy, cómo corre! ¡Uy, cómo sale esto por aquí! ¡Wow! Que es lo que pasó con lo que luego te contaré cuando bajemos a ver el cuadro sobre lo del papel de calco, ¿no? Que son todo como accidentes y a partir de allí te va tirando y vas trabajando, ¿no? Y es interesante también ese porque yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera que los ejercicios más difíciles que me parecían era cuando me ponían el papel en blanco, ¿no? Yo creo que también cuando les dices a los alumnos que se enfrenten a un proyecto, un programa, a lo que sea, ¿no? Pues le tienes que dar como unas pautas, pero en el momento en el que le das rienda libre... Sí, bueno, lo mejor en estos casos es empezar con bocetos. Porque claro, estamos acostumbrados a abrir la tablet o abrir el ordenador y ponerte ya a maquetar o a diseñar, con lo cual yo siempre exijo, no quiero decir exijo, pero sí que invito, ¿no? Dentro de la rúbrica de mis ejercicios a empezar haciendo bocetos para vencer ese horror. ¿Bocetos a mano? Bocetos a mano. Sí, porque, a ver, todos tendríamos o casi todos tenemos ya la posibilidad de hacerlo de manera digital, pero sí que trabajamos todavía el bocetado a la maniera, como se decía en el Renacimiento, a la manera antigua. Sí es necesario porque forma parte del proceso y porque sobre todo en disciplinas de la comunicación tú tratas con clientes y cuando tú estás hablando con un cliente tú no te sacas tu ordenador y te pones a maquetar y hacer cosas, sino que tiras de una servilleta o tiras de hacer algo y a la vez que estás dibujando estás hablando y además te da unas dotes orales y unas dotes para la oratoria muy interesantes. Con lo cual ese horror vacui del vacío se vence gráficamente, pero también se vence en tus gestos, en cómo te mueves, en cómo hablas, sobre todo porque tienes enfrente normalmente, escenificas que lo que tienes enfrente es un cliente, no es tu profesor, con lo cual es importante dentro de ese proceso creativo profesionalizarlo, como si realmente estuvieras trabajando en un proyecto real. De todos modos, con lo que decías antes, Paco,
que eres muy de experimentar, pero yo también te veo muy académico. Yo tuve un profesor en la Facultad Jesús Conde que siempre me ha calado mucho por el tipo de pintura que hacía, y en cierto modo me recuerda algunas de tus obras, ¿no? Tienes unas obras, ¿no?, donde aparece lo orgánico como piezas, y le decía antes a María que me recuerda mucho a esa manera casi de renacimiento de representar lo que hacía Leonardo da Vinci, lo que hacía Durero, lo que hacían todos los tratadistas, ¿no?, que hacían piezas de hidráulica o objetos, los aislaban y luego eran grabados todo y te ponían una pequeña explicación debajo, ¿no?, los tratados, ¿no? Y me recordaba mucho tu obra, algunas de esas obras que son como burbujas o sí, como más cósmico, más cósmico. Sí, me recordaba esa obra. Me recuerda mucho a toda esa descomposición de formas que hacía Dalí, ¿no? Casi ese estallido, esas formas físicas. Es decir, que sí que tocas una vena o tienes una vena muy, muy académica. Ese tipo de trabajo le he concedido siempre mucho tiempo. Me cuesta mucho pintar esas obras porque además al trabajar sobre superficies muy puras, muy limpias. Trabajo normalmente en acrílico, ¿no?, aunque utilizo otros materiales, polímeros y geles y cosas. Cuando ya has confeccionado, diríamos, el fondo de la obra sobre el que flotan a veces todos estos objetos, además me divierte mucho porque cada uno de nosotros llevamos dentro un concepto de la estética. Hay algunas personas que les gustaría poner una raya en un lado y a otros la pondrían en otro, ¿no? Es muy curioso cuando ves obras de muchos artistas, y luego me hace mucha gracia con gente joven que dibuja, o no sé cómo enseguida siempre, o muchos pintores, incluso famosos, ponen las figuras siempre en la misma posición, siempre en la misma posición. Las figuras miran a un lado, miran a otro, ¿no? O sea que cada uno tenemos un concepto muy concreto de cada uno de la estética de lo que, ¿no?, las que salen en... Sí. Esto es así, este tipo de cosas. Por ejemplo, este tipo de obra que es la pintura por capas, esto tiene 4 capas, pues lo que estaba contando. Si trabajo la superficie, aquí no se puede ver porque es una imagen de vídeo, pero hay mucho detalle en el fondo. Una vez que tienes la hoja, que estos son de 1,12 m o algo así, entonces ahí he cortado con un bisturí, porque tenía la sensación de trabajar de la piel, de como con un bisturí ir pasando de la dermis a la epidermis, y no me sé el orden, pero bajando de capa en capa, ¿no? Entonces el proceso primero de cortar, que no tiene vuelta atrás, porque tú una vez que has metido ya el bisturí, ya has quitado el papel, ya hay un agujero y ya no lo puedes tapar, ¿no? Entonces es de mucho riesgo. Es decir, entonces me lo pienso mucho. De hecho, a veces trabajo con plantillas para superponerlas para ver dónde quiero cortar, ¿no? Y luego ya vas pasando a la siguiente y a la siguiente capa. Y cada vez que pinto todas esas formas, por esa manía que tengo yo, ese concepto de la estética, tengo que ver, lo veremos también en el cuadro de abajo, dónde pongo una cosa, dónde pongo otra. Porque yo voy viendo la obra que se me va para un lado, se me va para otro, que se va para adelante, que se va para atrás, que se aclara, que se oscurece. Entonces yo creo que ese es el trabajo del artista, el ir dejando la obra reposar como tú quieres, ¿no? Sí. Que otra cosa muy interesante, no quiero hablar yo todo el rato, ¿eh? Es que además me gusta mucho porque yo en mi juventud tuve esa época de amar a Dalí, ¿no? de las formas, ¿no? Y me recordaba esa gala atómica, ¿no?, la descomposición de la forma, y me recordaba también en el plano arquitectónico Eisenman a finales de los 80 hizo un proyecto para el biocentro para la Universidad de Frankfurt, donde trabajó con el ADN, ¿no? Trabajó y digitalmente, ¿no? Y generó todas las formas arquitectónicas a partir de las formas o de los grafismos que pueda tener el ADN de los nucleótidos y todo esto, ¿no? Y me recordaba esa descomposición de formas, esas burbujas así muy pop. Sí, hay una obra algunos cuadros que están aquí. De hecho, hay un cuadro que se llama Celular, que son todo como células, que también me ha gustado mucho, ¿no? Hay otro mundo que se aproxima mucho a ese tipo de imagen, que es el mundo submarino. A veces con los animales estos abisales, o estos por ejemplo, las medusas y todo eso también tiene... parece muy molecular, también como el cerebro. Me metí un poco indagando un poco sobre este proyecto que se llama el Blue Brain,
que están haciendo en Lausana, en la universidad, que están recreando, creo, un cerebro a tamaño, digamos, en una habitación enorme, una sala, están tratando de de reproducir un cerebro con todas estas conexiones. Pues todo ese tipo de cosas me atrae también mucho para mi trabajo, porque me gusta que en una manera las obras tengan algo, un contacto o algo que ver con la naturaleza. Por eso también rehuyo, en ese sentido también soy más clásico, porque quiero que cuando la gente vea mi obra tengan una sensación positiva y de estar en la tierra, ¿no? De sentir la tierra debajo, ¿no? De tener ese sentimiento, ¿no? Yo ahora ya, como nos hemos pasado un poquito porque vamos a ir abajo a ver la obra, a mí me llama mucho la atención, Paco, cómo puedes tener tantos registros y que al fin y al cabo todos, a mí me evoca rápidamente que eres tú. Desde este cuadro que hemos sí, que habría que explicar que han traído este cuadro aquí. Es propiedad de Ángel García de Jalón, que es uno de los patronos de aquí del Grupo San Valero, y le hacía mucha ilusión pues que nos acompañara, ¿no?, esta tarde y ver un poco. Vamos viendo aquí pues proyección de algunas de las obras de Paco. Vemos esta que es de los 90, sí, del 91. 91, sí. En el agua bebiendo y bailando. Y luego la que hay abajo, o sea, son como muy diferentes, pero que algo tienen esas ganas de vivir, de transgredir, de hacer. Sí, y por eso lo que te contaba antes, que a mí me gusta cambiar, no me gusta quedarme, porque no hay nada peor que el aburrimiento. Y veo a veces en el proceso de muchos artistas, de algunos, que su obra se va repitiendo y se va haciendo cada vez más barroca, y se van añadiendo y se va poniendo más y más, y al final eso no. Ese es el momento, y además yo tengo una alarma que se me dispara y de repente hace ¡pring! Es el momento de cambiar. Hay que dejar todo esto y empezar con otra... Yo creo que también el diseño también es muy importante, ¿no? Tener esa versatilidad y poder cambiar de registros, que yo creo que también... Sí, sobre todo porque está muy estereotipado. Ahora con las nuevas herramientas digitales casi todos hacemos lo mismo. Decía Paco, ¿no?, que todos acabamos haciendo lo mismo. Con las herramientas todos podemos ser diseñadores, ¿no? Todos tenemos que no tenemos este cambio de registro tan... Sí, pero lo interesante es que el arte te facilita, ¿no? Yo sigo utilizando muchos dibujos, a mí me encantaba siempre el dibujo, ¿no? De pequeño dibujaba bastante mejor que ahora, ¿no? Que llevo ya muchos años sin dibujar, pero sí que sigo utilizando y reciclo obra que tengo y lo meto digitalmente. Y recuerdo cuando hice, pues a final de los 90 con la tesis, que hacía mucho 3D y entonces metía texturas con imágenes que había hecho, con alzados que hacía de iglesias, hacía dibujos y sí que utilizaba. Entonces el diseño puede tirar también, el diseño actual, que es muy digital, por supuesto que puede utilizar recursos propios del arte. Y ya no hablo del color y de la forma, sino incluso del dibujo, ¿no? De cómo empastar, de cómo incluir la obra tradicional, la obra clásica dentro de un diseño de lo más actual, lo más vanguardista, como dicen. Sí, sí. Bueno, pues qué rápido se ha pasado. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos puntos de la obra de Paco en relación con también un poco la perspectiva de Manu. Y bueno, yo creo que es el momento de ir abajo para ver la obra de Silhouettes Croises y que Paco nos cuente un poco pues todo el proceso para la obra. Antes de bajar, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? Un momentico, que te dan el micrófono, el compañero, y así te podemos escuchar. No oigo casi, ¿eh? No se oye. Espera. Un momento. ¿Ahora? En este tiempo, como se ve tanta cosa, se mira tanta cosa, oírte a ti, escuchar, hablar de tu obra, me ha encantado. Me han puesto con los pies otra vez aquí. Me alegro. Mucho, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos que callen para siempre. Abajo. Este cuadro, el origen de este cuadro, la culpa la tiene mi querido amigo Manolo Perudizano, que hace unos años me propuso que colaborara, participara en un proyecto que eran, creo, 12
poetas con 12 artistas. Y entonces, bueno, siempre decía a Manolo que venga, puedo contar contigo. Bueno, yo sí. Y iban pasando los años hasta que de repente un día me dice, oye, que es la exposición esta. Y me dice, le digo, ¿cuándo? Y me dice, la semana que viene. Y digo, pero hombre, la semana que viene, ¿cómo me lo dices así tan de sopetón? Dice, hombre, no me digas que no puedes hacer un cuadro en una semana. Y le dije, hombre, claro que puedo hacer el cuadro en una semana, pero yo estaba en otras cosas, digo, no me... Y bueno, y había un formato que era un 60 figura, que creo que se llama, que es 1,30 por 97 centímetros, y yo no tenía entonces un bastidor en el estudio para ese formato. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer una obra de ese tamaño? Y se me ocurrió la idea de fraccionarlo en piezas, de forma que pudiera confeccionar exactamente esa medida. Pero por aquel entonces, un amigo que cerró una imprenta en Zaragoza y sobró mucho material allí, en la Sansueña, la imprenta, me dijo, mira Paco, todo lo que el papel que se queda aquí, si quieres te lo voy a llevar porque se va a tirar ya, ¿no? Total que recogí papel. Y en uno de esos paquetes había un paquete y era un paquete de papel de calco. Pero un papel de calco fantástico, no como el papel de calco que se utilizan en las máquinas de escribir pringoso, que azul y tal y negro, y era un papel como de grafito, sobre un papel de seda, tenía era como grafito puro allí, ¿no? Y yo veía ese papel siempre, además con una tonalidad cálida, digo, con este papel algún día tendré que hacer algo, ¿no? Entonces yo que hago de vez en cuando talleres para niños, y a veces como son talleres muy reducidos, de 10 niños o así, pues íbamos a hacer una pintura, pues no sé, quizá un Van Gogh o alguna cosa, ¿no? Y para ayudarles les hice unos calcos primero sobre el papel, porque utilizo papel grueso, y digo, bueno, los puedo hacer a mano y en casa tranquilamente me los voy calcando. Y al utilizar este papel de calco, observé que si apretabas además mucho, quedaba el dibujo por detrás, pero perfecto, ¿no? Como que al calcar el grafito desaparecía y quedaba esa línea de un color cálido. Total que se me ocurrió la idea de empezar a hacer esta obra así, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer primero en un papel el dibujo de las figuras simplemente, y luego con este original del dibujo calcarlo haciendo mucha presión sobre una base un poquito blanda para que marcara más, y con eso conseguí el dibujo en el papel vegetal el papel de seda, prácticamente de calco. Como ese papel de calco es muy frágil, porque no se puede, bueno, imaginaros el papel de seda, ¿no? Entonces lo tuve que pegar sobre un soporte, es una cartulina bastante potente detrás, y lo pegué con un gel. Y entonces al final quedó la imagen pieza por pieza, porque lo trabajé pieza por pieza, pegada sobre el papel. Entonces tenía una imagen en negro, totalmente en negro, con las líneas nada más. Entonces a partir de ahí, que eso me gusta mucho hablar siempre del negro sobre negro, porque a veces vemos un color que es un gris muy oscuro y nos parece negro, pero luego pintas un gris más oscuro al lado y resulta que el negro entonces es el otro, y así puedes repetir ese proceso, ¿no? Aquí el negro está en las figuras, que es el del papel de calco, y todo lo demás está dibujado con un gris más claro para dar esa apariencia de un bosque, ¿no? Entonces, aún así, la obra está muy en blanco y negro, y entonces es donde está para mí la fuerza del cuadro, es las figuras están en las intersecciones, veis que se marca el color como si se superponieran, y luego trabajar toda esta zona intermedia, que es la que realmente le da la fuerza a la obra, y esta forma un poco triangular, que me evoca algunas cosas, algunas portadas de libros, de discos y tal y cual, ¿no? Entonces, para conseguir otra vez, conseguir el color aquí, sobre el negro, que tuviera esto, hay que volver a pintarlo todo de blanco. O sea, todos los colores que están aquí están pintados primero en blanco y luego vueltos a repintar encima, para que así la pintura tenga el color, ¿no? Y más o menos esa es un poco la historia de este cuadro. Bueno, el poema era un poema de Cristina Miñana, ahora no recuerdo el título, pero que trataba de algo sobre las sombras. Tampoco soy mal lector de poesía, desgraciadamente, ¿no? Pero el tema era un poco las sombras, y bueno, me sugirió esta obra que se llama Silhouette Croisée, lo hablo muy mal francés, bueno, no tengo ni idea, pero que son siluetas cruzadas, ¿no? Y nada más, estuvo en la exposición que hice en el Paraninfo en el 2019 y ahora está aquí. Y si alguien lo quiere comprar, porque que sepáis que las obras de arte están siempre todas en venta.
Bueno.